Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Un día diferente y con un ritmo único. Por eso Diario Financiero presenta Señal DF. Todos los sábados podrás leer Señal DF, un nuevo diario que te ayudará a profundizar lo que pasó en la semana en el mundo de los negocios, economía y finanzas a nivel local e internacional, y también proyectar hacia dónde van los acontecimientos. Suscríbete a Señal DF, tu semana a ritmo de sábado. Diario Financiero, las señales importan. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sobre la comunidad tributaria. Bueno, con un día especial, con bastante lluvia, casi un diluvio, pero darle la bienvenida a aquellos que están aquí en nuestra sala y a aquellos que están en modalidad online, ¿ya? Bueno, el día de hoy quisimos tocar un tema que está tingente y que está en discusión y está en el Tribunal Constitucional en fase de aprobación, que es el impuesto sustitutivo, este nuevo impuesto sustitutivo que afecta, ¿no es cierto?, a los impuestos finales. Y además vamos a tratar algunas características relacionadas con las principales declaraciones juradas con vencimiento en junio. Y finalmente, como es el procedimiento de las comunidades, hablaremos sobre algunos oficios, resoluciones que el Servicio de Impuestos Internos ha emitido y que puede ser de interés en el día a día de ustedes, ¿ya? El día de hoy nos acompaña Felipe González, director del área de Tax Compliance, que tiene vasta experiencia en estas materias, así que nos va a entregar sus conocimientos en relación a estas tres materias que les acabo de mencionar. Los dejo acá con Felipe. Hola, buenos días. Muchas gracias a quienes vinieron presencial, también a quienes están conectados de manera online. Y como bien decía Andrea, dentro de los temas que vamos a revisar hoy día se divide en tres tópicos, ¿ya? El primero de ellos, vamos a conversar respecto al impuesto sustitutivo, ¿ya? Posteriormente vamos a hablar de las declaraciones juradas que vencen en junio, que a la fecha quedan 14 declaraciones juradas del total de 66 que correspondían a este proceso de operación renta. Y finalmente, respecto a las novedades tributarias, vamos a hablar respecto a tres oficios, dos relacionados con IVA y otro relacionado con las normas de empresario individual, que vale la pena revisar. Y adicionalmente una resolución exenta que fue publicada en el mes de marzo, pero que entra en vigencia ahora a contar del 1 de julio, ¿ya? Entonces, dicho eso, comencemos con el impuesto sustitutivo de impuestos finales. Para contextualizar cómo se gesta este impuesto, nos tenemos que remitir a que con fecha 15 de mayo del 2024, el Congreso que hizo fue aprobar una ley que crea un fondo de emergencia transitorio, porque se entiende como un fondo de emergencia transitorio, por incendios y que a su vez establece otras medidas para la reconstrucción. ¿En qué etapa se encuentra este proyecto de ley? Ya fue aprobado, despachado por el Senado, se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional a la espera de su publicación y posterior entrada en vigor, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué es lo que busca este proyecto? El gobierno lo que buscaba es generar un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos con el objeto de solventar los gastos que se van a tener que incurrir en todo lo que corresponde al proceso de reconstrucción y recuperación en la región de Valparaíso. ¿Producto de qué? Producto de los incendios ocurridos en febrero pasado, ¿ya? Dentro de este marco y la parte específica que refiere a las otras medidas de reconstrucción, este proyecto crea un régimen opcional
de impuestos sustitutivos. Si bien han habido otros impuestos sustitutivos con anterior, ahora se genera un impuesto sustitutivo, obviamente también de carácter opcional, pero a diferencia del anterior, distingue las modalidades para aquellos contribuyentes que sean del 14A, que es el régimen general, como aquellos contribuyentes del 14 letra D número 3, ¿ya? Que en el caso del régimen PYME. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la idea? Como vamos a conversar 3 tópicos, en la medida que tengan alguna consulta, de manera online la pueden ir haciendo a Andrea, la acumulamos para el final de los tópicos, o en el caso de presencial, si tienen alguna inquietud, lo revisamos cuando ustedes estimen. ¿Ya? El régimen general, a grosso modo, sin perjuicio que vamos a revisar en detalle, ¿qué señala? Que aquellos contribuyentes que tengan un balance general con contabilidad completa, que estén acogidos al artículo 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, que al 31 de diciembre del año 2023, eso es importante porque esta es la fecha de inicio, mantengan utilidades tributarias acumuladas en su registro RAI, RAI entendiéndose aquella generada a contar del 1 de enero del 2017, pero que a su vez también estén contenidas las utilidades tributarias generadas hasta el 31 de diciembre del año 2016, dicho de otro modo el STUT, ¿ya? Este tipo de contribuyentes pueden optar a pagar un tributo, en este caso el impuesto sustitutivo, con una tasa de un 12%, ¿ya? Acá es importante señalar que esto yo lo puedo pagar sobre el total de mis utilidades tributarias acumuladas o sobre una parte de ello. Y que es importante destacar que si bien lo vamos a revisar en los ejercicios o en los ejemplos posteriores, este impuesto sustitutivo se va a ir sin derecho a los créditos que yo tenga contenido en el SAC, sin perjuicio que yo voy a tener mi registro de renta empresarial, en donde voy a tener mi RAI, mi DEDAN, mi renta exenta, posteriormente los créditos de 2017, créditos de 2016 y utilidades al 31 de diciembre de 2016. Si bien voy a hacer la rebaja, de igual forma tengo que llevarme estos créditos, sin perjuicio de que para la forma de cálculo no tengo que impactar con los créditos. ¿Ya? Esto en términos generales lo vamos a ir desarrollando ahora a medida que avancemos. ¿Ya? Sí. Lo que tú estás mencionando, aquí hay un primer cambio del primer ISFUT, la ley que se promulgó hace un tiempo atrás. Aquí hay una diferencia para los contribuyentes que son o que se encuentran acogidos al régimen parcialmente integrado. ¿Y cuál es la primera diferencia? Es que se aplica una tasa del 12% sin crédito. Si se recuerdan anteriormente, había una tasa del 30%, anteriormente un 32% con utilización de los créditos. ¿Qué hace esto? Que después ahí Felipe lo vamos ahí a plantear. Este impuesto sustitutivo va a poder ser atractivo para algunos contribuyentes y para otros no. Entonces, aquí lo que les quiero recalcar que aquí hay una diferencia con lo que ya venía anteriormente. Y la otra diferencia es que en la antigua ley, las utilidades que podían acogerse a este beneficio eran las utilidades que venían de arrastre de la ley que venía de 30 años atrás, por todas aquellas utilidades que venían acumuladas del FUT. Aquí yo puedo acoger todas las utilidades, RAI y STUT. Entonces, esa es otra diferencia con lo que ya se promulgó tiempo atrás. ¿Ya? Gracias, Felipe. Gracias, Andrea. Bueno, como les comentaba, vamos a ir revisando apartado cada uno de los tópicos. Por ejemplo, en su plazo y la forma de ejercer la opción, señalar que esto se puede ejercer hasta el último día hábil bancario del mes de enero del año 2025. Si mal no recuerdo, sería el jueves 30 de enero del año 2025. ¿Ya? Como bien dijimos, se determina respecto, si bien hay un cálculo posterior que vamos a revisar, la base son las utilidades que yo tengo al 31 de diciembre de 2023 y la forma de ejercer la opción va a ser mediante la declaración y pago del formulario que señala el proyecto de ley, señala que el formulario que el Servicio de Impuesto Interno defina mediante resolución. Anteriormente, o en los otros anteriores impuestos sustitutivos de la ley 20.899 y o la 21.210, se utilizó el formulario 50. Entonces, acá podemos ver un ejemplo en donde está la base imponible, se encuentra el crédito por impuesto de primera categoría y el impuesto a pagar. Acá ya podemos
ver un cambio que se va a generar, que en este nuevo ISFUT vamos a tener el monto afecto, no obstante no vamos a tener que dar el crédito, es decir, los 581 millones que ven en ese ejemplo, 561 millones, perdón, no van a ser descontados, porque a la utilidad se le aplica de forma directa el 12%, ¿ya? Sin perjuicio que hay que rebajar los créditos del SAC. Eso es un punto importante. Ya. Respecto al saldo de la utilidad acumulada susceptible de acogerse, como podemos ver en el cuadro, partimos de la base del RAI que contiene el STUT al 31 de diciembre de 2023. ¿Qué señala? Que voy a tener que actualizar estas cantidades desde la fecha de inicio, desde el mes anterior hasta el mes anterior al cierre del año, hasta el mes anterior a la fecha en que se ejerza la opción, que en términos prácticos, si yo lo quiero llevar a la tablita de corrección monetaria, es capital inicial hasta la fecha en que yo voy a ejercer la opción, ¿ya? Entonces actualizo, voy a descontar los retiros o dividendos que genere durante el año 2024. Eso es importante porque si yo ejerzo la opción pensemos, en noviembre de este año, y durante el año 2024 sí generé o sí efectué distribuciones, esas utilidades obviamente no se van a entender acogidas a estos impuestos sustitutivos, por lo cual, perfecto, la mecánica, hay que descontarlo. Y acá en el ejemplo podemos ver que partimos de un RAI de 1 millón, lo reajustamos, suponiendo un 2%, y descontamos los retiros, generando una base susceptible de acogerse de 720.000 pesos, ¿ya? Dicho eso, ¿qué tratamiento tributario le vamos a dar a las cantidades acogidas a este impuesto sustitutivo? Para efecto de hacer práctico el ejemplo, a estos 720.000 pesos, ¿ya? Acá es señalar que estas cantidades van a tener que ser descontadas tanto del registro RAI, voy a tener mi registro de renta empresarial y lo voy a descontar del RAI, o lo voy a descontar del STUT, pero acá hay que tener en consideración que lo que busca, o la forma de hacerlo, es que voy a tener que descontar primero del STUT y después ir a buscar al RAI. O sea, ¿qué es lo que busca este proyecto? Que primero vaya agotando o extinguiendo las utilidades hasta el 31 de diciembre del 2016. Siguiendo con el tratamiento de las cantidades acogidas a este impuesto, como bien decía Andrea, se debe deducir del SAC. Si se fijan, yo les he comentado que la forma de cálculo es tasa directa aplicando el 12%, pero de igual forma debo deducir del SAC, ya sea cuando, acá el proyecto distingue, cuando habla de SAC se refiere a la utilidad generada a contar del 1 de enero de 2017. Y cuando habla del saldo de créditos por impuesto de primera categoría, por la utilidad acumulada el 31 de diciembre de 2016, se refiere a los créditos que dicen relación al STUT, ¿ya? Entonces, esto yo lo voy a tener que deducir en mi registro de rentas empresariales y a su vez, este monto se va a entender extinguido para todos los efectos legales. O sea, yo hago la rebaja de mis registros empresariales y ya no puedo contar con esos créditos, ¿ya? Como se ve en el ejemplo, acá para efectos prácticos, seguimos con el retiro de los 720.000 pesos que mostramos en la slide anterior, y al aplicarle el factor de la tasa del 27, el 0,36, nos da 266.000 pesos que deberíamos descontar de mi registro de renta empresarial, ¿ya? Otras consideraciones, si bien lo hemos comentado, todas las cantidades van a tener que estar debidamente reajustadas entre la fecha 1 de enero hasta la fecha en que yo ejerzo la opción. Respecto a las utilidades volviendo a las utilidades que se acojan a este artículo, esto es bastante similar al otro ISFUT, que en el fondo lo que señala es que como se entiende, una vez pagado el impuesto, seguramente en el formulario 50, se entiende que estas utilidades cumplieron totalmente con su tributación. Lo que yo voy a tener que hacer es, así como las voy a descontar de mi RAI o STUT, voy a tener que incorporarlas a mi registro REX, puesto que ya cumplieron con su tributación. Y como se ve en el cuadrito abajo, por eso los 720.000 pesos están en negativo, representa la rebaja del registro de renta empresarial, pero a su vez estoy incorporando los 720.000 como utilidades que ya cumplieron con su total tributación. Y también descontando, el crédito asociado a esas mismas utilidades. ¿Ya? ¿Sí? Si tengo crédito en 2016, tengo que incorporar los créditos que están en el referente del STUT, ¿cierto?
Correcto. Si lo que yo fui a buscar, si tengo utilidades de RAI, 1 de enero de 2017 y también 31 de diciembre de 2016, lo que se busca es que primero me lleve el 2016. Por lo cual, mi rebaja en el registro de renta empresarial va a ser a nivel de la columna STUT y crédito del 2016. Es decir, por ejemplo, en el caso acá, estos 720.000 serían descontados del STUT. Y el crédito, que acá está aplicado el factor con la tasa del 27, seguramente va a ser un factor menor, claro, una TEF, que eso es lo que se rebajaría. Sí, ahí solo un alcance, sí, Felipe. Claro. Ahí, cuando uno lee el proyecto de ley, ahí uno infiere que lo que quiere también este proyecto es limpiar todas las, o sea, o que los contribuyentes, ¿no es cierto?, utilicen las utilidades que están acumuladas al 31 de diciembre del 2016 y limpiar estas utilidades que vienen con una norma muy antigua. Y a contar del año siguiente, ¿no es cierto?, ya dejar solo el RAI para efectos, me imagino, de cuadratura y quizás otros propósitos. Pero acá lo importante es que aquí ya el proyecto de ley menciona o se está discutiendo una forma de imputación y claro, primero me llevo las de STUT y ahí uno puede pensar que quieren limpiar y luego acojo las utilidades que están acumuladas en el RAI. Ahora, todo esto va en función a las utilidades acumuladas, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2023. Entonces, ese es un punto importante. Todo lo que ocurra en el 2024 en cuanto a aumento, disminuciones por rentas líquidas o por resultados positivos, eso no aplica. Lo que aplica o las utilidades que se van a acoger a este impuesto sustitutivo son todas las utilidades acumuladas y declaradas al 31 de diciembre del 2023. Entonces se puede dar el caso de que del STUT, dentro de este ejemplo, represente 500.000 pesos, me llevo todo el STUT y el saldo diferencial lo tengo que imputar a RAI. Correcto. Claro. Podría estar rebajando Exacto. en paralelo, como bien señalas tú, 500.000, por ejemplo, del STUT con su TEF respectiva y por otra parte los 220.000, en el ejemplo, por supuesto, imputado a RAI. Y ahí se va a mostrar una diferencia en cuanto a beneficio cuando una sociedad tiene STUT y cuando no tiene STUT. Sí. Al final vamos a revisar un Sí. ejemplo en donde les vamos a ir mostrando las tasas efectivas que se van generando respecto a la aplicación del impuesto sustitutivo. ¿No? Sí. ¿Ya? Continuando con otras consideraciones, acá señalar que las cantidades que yo grave con este impuesto sustitutivo, una vez que sea declarado y pagado, ¿ya? Ahí van a poder ser retiradas, remesado o distribuidas. Es decir, si yo no he ejercido la opción y tengo pensado aplicar el impuesto sustitutivo y para que estas cantidades queden o cumplan con la norma del sustitutivo, tengo que hacer el acto de declarar y pagar, en este caso creemos todo el formulario 50, ¿ya? Y importante señalar que esto es por un tema de lógica y también aplicado a los anteriores impuestos sustitutivos, es que este tipo de cantidades no van a estar sujetas al orden de imputación del artículo 14, que el orden de imputación nos vamos a los retiros, perdón, al RAI, nos vamos al DEDAN, después la renta exenta. En este caso, este tipo de renta, al entenderse su tributación cumplida, van o tienen prioridad respecto al orden de imputación tradicional, ¿ya? También destacar que en el caso de que yo esté o realice remesa hacia el exterior, uno actualmente, cuando genera este tipo de operaciones, ¿qué hace? Genera una retención provisoria, sin perjuicio de que a fin de año define la calificación tributaria del dividendo en función a cómo quedó el registro. En este caso, si yo acogí las utilidades a impuesto sustitutivo y posteriormente las voy a enviar a remesar al exterior, tampoco tengo que hacer esta retención provisoria, ¿ya? Respecto... El punto que continúa es respecto a yo soy empresa A y entrego cantidades que se acogieron al impuesto sustitutivo, se lo entrego a la B. Es cuando se genera, es como el traspaso de utilidades. Así como yo las voy a sacar de mi REX, puesto que pagué el sustitutivo, cumplí su tributación, las saco de mi REX,
a la sociedad, la otra compañía, al ser una sociedad de primera categoría con contabilidad completa, le van a ingresar también a su registro REX. Y de ahí aplican las mismas normas que hemos ido comentando hasta el momento. Es decir, tienen orden de relación respecto al orden de imputación y todo lo que continúa. ¿Ya? Eso es cadena, ¿cierto? ¿Cómo? Si en 14A más hacia arriba, ¿va a ser en cadena esa orden de relación? No te entendí, O disculpa. sea, que esa utilidad nace de una 14A, después se va a otra 14A, entonces va a entrar al REX y van a ser en la columna de este ISFI, como he visto en algunos... entonces, claro, ya vienen marcadas esas utilidades. Y lo que mencionaba Felipe es que como ya vienen marcadas, tú puedes distribuirla en el momento que tú requieras, sin respetar, ¿no es cierto?, esta orden de imputación, porque ya vienen marcadas esas utilidades, van a ir a la columna, en vez de ISFUT, que era antes, va a ser ISFI. Sí. La contabilidad tiene accionista extranjero, si la misma lógica que el 25% no debería dar de... Exacto. Ahí Correcto. vamos a ver un ejercicio justamente en ese caso. Correcto. Ya. Y el último punto de este slide habla del impuesto pagado, que señala que el impuesto propiamente que pague, el impuesto sustitutivo, como los gastos que yo incurra en gastos financieros u otros que incurran en su aplicación, no van a poder ser deducidos de la renta líquida imponible. ¿Ya? ¿Qué ejemplo siempre se me viene a la mente? En el caso de que consigamos un préstamo para pagar el impuesto sustitutivo, los intereses que yo pague por esto seguirían la suerte del mismo gasto por concepto de impuesto sustitutivo, es decir, no lo podría considerar como gasto. ¿Ya? ¿El chat? Ah, ya. Y dos, la consulta que hacen es qué pasa con el impuesto sustitutivo que yo pago. ¿Eso lo rebajo del REX? ¿Una vez que yo pago? Correcto. Sí, así es. Opera que lo mismo que como operaba antes, así como yo tengo que incorporar a mi registro REX aquellas utilidades que ya definimos que cumplieron su tributación, esta tiene que ir depurada del impuesto del impuesto propiamente tal, del 12%. ¿Ya? Eso respecto al impuesto sustitutivo en el caso de las compañías acogidas al régimen 14A. ¿Ya? En el caso del régimen PYME, 14 letra D número 3, tiene dos diferencias, tiene 2 a 3 diferencias que son bastante significativas. La primera de ellas es que, o en contexto general, de igual forma va a aplicar sobre la cantidad del 31 de diciembre del 2023 respecto a las utilidades que yo tenga contenidas en mi renta afecta impuestos, es decir, mi RAI, que a su vez también se entiende que forman parte de este RAI las que yo tenía hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Qué ocurre? Estas utilidades las voy a poder acoger, pero acá la tasa a aplicar va a ser de un 30%, no un 12%. Y acá hay una diferencia significativa que, para efectos de este cálculo, a diferencia del cálculo del ISFUT en el 14A, en el cual yo no tengo factor de crédito, es decir, no tengo incremento ni tampoco descuento crédito, en este caso sí hay que calcular un factor de crédito. Y el factor va a ser la cantidad que resulta aplicar de la tasa de impuesto vigente respecto a la misma tasa descontado 100. En términos simples, como para el año comercial 2024 hasta 2025 la tasa de las pymes es de un 12,5%, vamos y hacemos la ecuación, tenemos el 12,5 dividido en estos 100 menos 12,5 y nos da un factor de crédito de un 14,2857%. ¿Ya? Este factor de crédito es el que le vamos a aplicar a la base imponible. Y acá en el ejemplo vamos a tener, acá se aplica lo que aplicaba en lo anterior ISFUT, de incrementar en función del 52 y dar como crédito, del 54, perdón, y dar como crédito en función del artículo 62 de la Ley de la Renta. Entonces tenemos la base imponible de 1 millón en este caso, vamos a tener el incremento, que se constituye el factor de crédito, tengo la base imponible incrementada, posteriormente a esa base imponible le voy a aplicar la tasa del 30%, voy a descontar el mismo incremento que van a ser los 142.000 pesos y eso me va a dar el ISFUT que yo voy a tener que pagar para estas compañías.
Respecto a todo el otro tipo de consideraciones que señalamos, a cómo se rebajan estas utilidades en los registros de renta empresariales, cómo se lleva al REX, a su vez en el REX se depura del pago del impuesto, se mantienen los mismos, lo anteriormente señalado respecto al régimen 14A. ¿Ya? Y acá, ¿qué buscamos hacer con este ejemplo? Acá podemos ver dos cuadros. En el primero de ellos, o van a ver en el primer cuadro, que hay un comparativo respecto a cómo daría la tasa efectiva respecto al hacer el impuesto sustitutivo con una misma utilidad, cómo sería el efecto que se genera en el régimen actual, en el caso de no tener tratado, y cómo sería el efecto que se genera en el mismo régimen actual con tratado. Por ejemplo, la distribución de utilidades en todos los casos, para efectos prácticos, es 1000. ¿Ya? Si nos vamos a la columna impuesto sustitutivo, vamos a tener la base imponible de 1000, no tenemos incremento por lo que hemos ido señalando, aplicamos el 12%, tenemos el impuesto 120 y obviamente tenemos una TEF o una tasa efectiva de un 12%. Si nos vamos a la segunda columna, que es el régimen actual sin tratado, ¿ya? Aquí estamos suponiendo, perfecto, que la sociedad no mantiene STUT, por eso que el factor de crédito es 0,3698. ¿Ya? Entonces, en el segundo caso tenemos los mismos 1000, aplicamos el incremento, tenemos la base incrementada, anteriormente aplicamos el 35%, generando un impuesto de 480, damos como crédito los mismos 370, que, no obstante, al no tener tratado, tengo que hacer la restitución del débito fiscal, por eso es que se generan estos 130, ¿ya? Generando un impuesto final de 240 y por ende una TEF de un 17,5. ¿Ya? Y en el tercer caso, que es el régimen actual, pero con tratado, podemos ver que el efecto que se genera, haciendo la misma mecánica de cálculo, generamos una TEF de un 8%, que en términos simples es lo que yo anticipé por impuesto en primera categoría, descontado al 35%, este 8% que se genera. Entonces, ¿qué podemos inferir con esto? Que para efectos de hacer el cálculo del sustitutivo, del impuesto sustitutivo, vamos a tener que, de su conveniencia por supuesto, vamos a tener que analizar, y pareciese en principio de que no es atractivo para aquellas compañías que en el régimen actual cuentan con un tratado. ¿Sí, Andrea, ahí si quiere complementar algo? Sí, bueno, ahí en este cuadro, como ustedes pueden ver, esto aplica para aquellos contribuyentes que están bajo un régimen parcialmente integrado, ¿cierto? Y si se dan cuenta, allí en el ejemplo que estamos mostrando, estamos aplicando una tasa del 12% en el entendido de que este impuesto es un impuesto en carácter final y sustitutivo a otros impuestos, ¿sí? Por lo tanto, como se dan cuenta ahí, la tasa de impuesto es un 12% en comparación a la columna de régimen actual sin tratado y régimen actual con tratado. Y lo que en un inicio explicó Felipe, claro, acá tenemos una primera comparación y un análisis a qué contribuyentes les conviene aplicar este beneficio. Si se dan cuenta, en el régimen actual sin tratado por este débito fiscal, ¿no es cierto? Claro, en este caso le conviene porque estoy pagando un 12 en vez de un 17,45, que ahí está con un decimal. Pero no convendría para los régimen actual con tratado porque la tasa es un 35 menos un 27. Por lo tanto, la tasa efectiva es un 8%. Entonces, y todo este ejemplo en el entendido que no tengo STUT y todas las utilidades que mantengo acumuladas, ¿no es cierto?, están relacionadas al RAI, ¿ya? Eso es como el primer punto de análisis para efectos de evaluar a qué tipo de contribuyente, ¿no es cierto?, les conviene aplicar este nuevo impuesto sustitutivo de impuestos finales. O sea, uno se confunde y de repente digo, no, esto es un ISFUT. No, esto es otra cosa, porque aquí yo estoy considerando utilidades, ¿no es cierto?, bajo la nueva norma más las antiguas normas. Y luego ahí, Felipe, le doy la palabra para que veamos la comparación cuando existe STUT. Como bien decía Andrea, en el primer caso tenemos esta distribución de utilidades de 1000,
pero toda imputada a la renta afecta a impuestos, toda a utilidad generada a contar del 1 de enero del 2017. ¿Ya? En el segundo caso, como pueden ver, estos 1.000 se van a distribuir o se van a ir imputando, que es un poco el ejemplo o la consulta que señalabas tú, se van a ir imputando 300 respecto a utilidades del RAI y con el STUT nos vamos a llevar 700. Arribita podemos ver los factores, el 0,36, 98, 63, producto de la tasa de impuesto del 27%, y la segunda, el 0,24, es una tasa promedio que debería dar cuando uno tiene utilidades. No quiere decir que este número sea fijo, sino que es perfecto de ejemplificación. Aplicar la TEF. Claro, es la TEF que en este caso tendrían asociadas estas utilidades al 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Entonces, de forma ya aplicamos y tenemos los incrementos y créditos en este caso. Entonces, en el primer caso, de la misma forma, seguimos teniendo, al aplicar el sustitutivo, la base de 1.000, aplicamos el 12% y tenemos la TEF del mismo 12% que señalábamos. En el caso del régimen actual sin tratado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mismo mecanismo. Tenemos los 1.000, incrementamos por los 281, es decir, tanto por las utilidades del RAI como las utilidades del STUT, para posteriormente aplicar el impuesto, descontar dicho crédito y restituir los 39, restituir solo de las utilidades generadas del RAI. ¿Ya? Entonces, dicho esto, en este caso nos daría una tasa efectiva de un 16,1%. Y en el segundo caso, en el caso del régimen actual contratado, misma operación, pero no aplicaría la restitución. Y en este caso se genera una tasa efectiva del 13%, que es superior al ISFUT. Entonces, en este caso, y pareciese ser, hay que hacer el análisis, y esa es un poco la invitación, de que en el caso que yo tenga utilidades al 31 de diciembre del 2016, que con seguridad van a venir a un factor, a una TEF menor, habría que hacer esta comparación para efectos de evaluar cuál sería la conveniencia o el ahorro que se generaría a aplicar el STUT. ¿Ya? Respecto a este punto, dele. Sí, ahí solo para dar un alcance, aquí claramente el tema de este diferencial de tasa o de tasa efectiva cuando hay STUT es claramente porque tengo menos crédito. Por lo tanto, por eso se genera esta diferencia entre el primer cuadro explicativo versus el segundo. Por lo tanto, cuando la invitación es que cuando ustedes tengan utilidades, ¿no es cierto?, acumuladas en el STUT, el análisis, hay que realizar un análisis exhaustivo en ver qué tan beneficioso es para el contribuyente acoger estas utilidades a este nuevo impuesto sustitutivo. Si se dan cuenta, y como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, en el primer cuadro, claro, cuando solo RAI, ¿no es cierto?, la 35 menos 27 es un 8%, por lo tanto, un 8 versus un 12, así como cálculo suma y resta, como que no da, como que no es beneficioso. Pero sí podría ser, después de realizar un análisis, ser beneficioso para aquellos contribuyentes que mantengan estas utilidades que vienen de la antigua norma, que son utilidad acumulada al 31 de diciembre del 2016, quizás ese tipo de contribuyentes donde sus dueños están domiciliados en países extranjeros, ¿no es cierto?, y contratados, podría ser beneficioso. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Bueno, respecto a este punto, no sé si han llegado consultas. No sé si tienen alguna duda, consulta, por lo menos aquí por interno no nos ha llegado pregunta. Sabemos que hay 50 personas conectadas, los invitamos a realizar sus preguntas y tratar de aclarar si es que tienen alguna duda en relación a este proyecto de ley que está en una etapa de aprobación en el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Pero eso, o sea, yo creo que hacer una cronología del antiguo ISFUT con este ISFI, como lo han llamado algunos por ahí en la prensa, primero que nada es la tasa y la metodología de cálculo. Aquí hay una metodología de cálculo más sencilla en donde para aquellos contribuyentes que están en un régimen parcialmente integrado de una tasa de un 12%. Sin rebaja de crédito, pero eso no quita que no voy a rebajar los créditos del SAC. ¿Ya?
¿Cuáles son las utilidades? Como ya veníamos mencionando, son todas aquellas utilidades que están acumuladas en el RAI y que incluyan, ¿no es cierto?, las utilidades del STUT. Segundo cambio. En relación al impuesto, el impuesto que se paga y que dichas utilidades por el pago de este impuesto queda como en carácter de estas utilidades ya con su tributación cumplida, ¿no es cierto?, toma el carácter de un impuesto de primera categoría. Por lo tanto, al igual, porque esto fue una discusión con la antigua norma, cuál debería ser el tratamiento de este impuesto. Y aquí el proyecto está mencionando que es un impuesto, como tiene el carácter de un impuesto a la renta, no es deducible para efectos de la renta líquida. Para efectos de la incorporación de estas utilidades, porque ya tienen su tributación cumplida, ¿no es cierto?, van a quedar formando parte del REX, y en la parte del REX van a quedar, ¿no es cierto?, con un efecto neto, la utilidad menos el impuesto, que también lo menciona, y esto no tiene cambio con lo que veníamos viendo anteriormente, ¿ya? Y para aquellos contribuyentes que están bajo el régimen parcialmente integrados con contabilidad, porque los con transparencia no tienen RAI ni utilidades acumuladas, la metodología es prácticamente igual a la, digo prácticamente porque las utilidades, ¿no es cierto?, son las del RAI más las del STUT, pero en cuanto a metodología es muy parecida a la que ya veníamos viendo con el antiguo ISFUT, ¿ya? En donde acá la tasa va a ser de un 30% y con rebaja, con utilización de crédito, ¿ya? Correcto. Así que eso. Gracias, Felipe. Gracias, Andrés. Bueno, en caso que vayan teniendo dudas respecto a este punto, podemos volver, no indicamos. Vamos a pasar al segundo punto que queremos conversar en este encuentro, que dice relaciona a las declaraciones juradas. Obviamente, por temas de tiempo, no podemos abordar todas las declaraciones juradas, no alcanzaríamos, pero nos queremos focalizar en términos, en contexto. Todos los años el Servicio de Impuesto Interno emite una resolución exenta en donde fija los nuevos plazos respecto a los cuales los contribuyentes van a tener que ir presentando las declaraciones juradas. Para este año tributario 2024, el proceso total fue de 66 declaraciones juradas, las cuales fueron distribuyéndose, como se ven en ese cuadro, entre los meses de marzo y la última que están venciendo con fecha 28 de junio. No obstante, hay que tener presente que ahora, el 7 de junio reciente, salió una resolución exenta, la 64, que en el fondo vino a dar más plazo para la presentación de aquellas declaraciones juradas relativas a precio y transferencia, que vienen siendo los formularios 1937, 1907, 1950 y 1951. ¿Ya? Esto a nivel general respecto al proceso de las declaraciones juradas. Como les comentaba, ya focalizando en aquellas DJ que vencen en junio, con la salvedad que les comentaba yo de la resolución exenta 64, podemos ver que las que vencían o las que vencen en junio, tenemos la declaración de balance de 8 columnas, aquellas de las compras de petróleo diésel, la declaración jurada respecto al rendimiento de los vehículos de carga en el transporte terrestre que ocupen petróleo diésel, precio de transferencia, caracterización tributaria global, base imponible de primera categoría, sobreendeudamiento en el exterior, reporte país por país, ingresos, desembolso y otros antecedentes para organizaciones sin fines de lucro, 1946 formulario sobre operaciones en Chile, 1929 sobre operaciones en el exterior y posteriormente 50, 51 y 52 sobre el archivo maestro, archivo local y sobre los trusts. Independiente de todas estas declaraciones juradas, nos queremos focalizar en aquella de mayor aplicabilidad para el común de los contribuyentes, ¿ya? Que vendrían siendo la DJ 1847 sobre el balance, la 1926 sobre la base imponible primera categoría y la 1946 sobre las operaciones en Chile. ¿Ya? Dicho eso, tenemos la declaración jurada, comencemos por la 1847. Acá, en términos generales, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración jurada? Los contribuyentes acogidos al régimen del 14A de la Ley de la Renta.
¿Qué aplicación de sanción en el caso del retardo u omisión? Esto está normado en la misma resolución y en las instrucciones, por supuesto, señala que va a ser sancionado en función del artículo 97, número 15, que la multa la establece, va a ser entre un 20 a un 100% de una UTEA, ¿ya? Y acá señalar que esta declaración jurada, en caso de que una compañía durante el año comercial 2023 haya realizado término de giro, de igual forma hay que presentarla. Anteriormente no estaba bien claro, años atrás cuando empezamos a estar DJ, y que hacía uno, iba al servicio de impuesto interno, presentaba el término de giro, y el servicio solicitaba en la práctica, tráigame las DJ. ¿Ya? Ahora está expresamente detallado que tiene que ser presentado de igual forma. ¿Ya? En cuanto a las validaciones generales, ya esta DJ ya no es una DJ nueva, porque en el fondo ya tienen su año de aplicación, y lo que busca es informar tanto los valores financieros como valores tributarios de las compañías. Entonces, en términos generales y a grosso modo, los cruces que uno debería esperar hacer sería de que, por ejemplo, acá en los campos C8 y C9, en los cuales yo voy a ir totalizando el total activo y total pasivo de la compañía, asegurarme de que dichos campos crucen con los códigos 122 y 123 del formulario 22 declarado, ¿ya? Como asimismo, en el campo valor tributario, que acá está catalogado como el C29, también validar que lo que esté informando en ese código sea lo que, por otra parte, yo informé en mi capital propio tributario y que a su vez plasmé en el formulario 22 en el código 645 si el capital propio tributario era positivo o en el código 646 si el capital propio tributario era negativo. ¿Ya? Felipe, ¿puedo acotar Sí, claro. acá? O sea, aquí hay un punto importante que nos acaba de mencionar Felipe, que, bueno, esta declaración jurada, la verdad es que la presentamos y uno como contribuyente dice cuál es la utilidad de este, porque presentamos esta declaración jurada y uno entendería que el servicio no la mira. Pero últimamente, en notificaciones que hemos recibido de precio de transferencia, en la notificación ya nos están pidiendo información de cuentas contables y esa información de cuentas contables se obtienen, ¿no es cierto?, de los saldos que se muestran en esta declaración jurada. Entonces, uno podría pensar que el Servicio de Impuestos Internos no estaba utilizando esta información. En la mayoría de las fiscalizaciones no la miran, porque al final igual nos piden el balance firmado, o sea, con una formalidad que en verdad que incluso a contribuyentes que llevan contabilidad electrónica igual lo piden. Pero hemos visto recientemente notificaciones recibidas por precio de transferencia que la están utilizando y están solicitando información en función a esta declaración jurada que se presenta. Por lo tanto, recalcando lo que menciona Felipe, el hecho de que si existe cualquier cambio de balance que puede suceder para empresas que quizás no están auditadas y que no reportan, ¿no es cierto?, modificar esta declaración jurada y que estos saldos de activo y pasivo sean consistentes, ¿no es cierto?, con lo que se presentó a nivel de formulario 22. Es como una recomendación porque parece que ya la están mirando. Eso respecto de los cruces iniciales a nivel de posición, activo o pasivo, ya sea valores financieros y tributarios. Respecto a la información del resultado financiero de la compañía, en el fondo lo que busca esta DJ, en términos simples, es homologar o hacer conciliar lo que yo informé en el recuadro 12 del formulario 22 respecto a los mismos códigos. Si nos fijamos, son los mismos códigos, 1657, 1658, es decir, me pide desglósame los ingresos brutos en función al artículo 29, los costos directos en función al artículo 30 y también los gastos necesarios en función al artículo 31. La declaración jurada 1926, misma situación. La declaración jurada tiene que ser presentada por aquellos contribuyentes acogidos al 14A de la Ley de la Renta. Los errores o omisiones o la no presentación está sancionada en función del 97 número 15 del Código Tributario y de igual forma que la DJ anterior, la de balance, en caso de haber efectuado término de giro durante el 2023, de igual forma debo presentarla, ¿ya? En relación a lo que yo informo en esta DJ, lo que hay que tener bastante precaución en la práctica es que acá el servicio sí va a cruzar la renta líquida y la va a cruzar con
con el formulario, en el sentido de decir que voy a tener que ser cuidadoso en informar, por ejemplo, en el código 9, que el resultado financiero calce, a veces por $1 me ha tocado el caso de que queda observada esta DJ, tener precaución con qué tipifiqué en los códigos como agregado en el formulario 22 y que también tipifiqué como deducción. En menor aplicación están los campos 4 y 6 como código, que habla del beneficio del 50% y el incremento en el caso de los dividendos que hayan sido absorbidos, ¿ya? Eso respecto a esta DJ. Y en relación a la declaración jurada 1946, que son las operaciones en Chile o en términos generales respecto a la renta de impuesto adicional. El instructivo, uno puede ver, tiene como 15, 16 hojas, un instructivo en donde primero parte definiendo un glosario que se va a entender por cada uno de los conceptos, para después ir definiendo qué contribuyentes van a estar obligados a declarar. Y acá me voy a permitir leer un poquito textual las instrucciones, que señala que van a estar obligados a declarar las personas con residencia en Chile, que realicen operaciones en Chile o en el exterior, con personas sin residencia en el país o en su lugar. Las personas con residencia en Chile respecto a las rentas derivadas, operaciones que versen sobre cualquier instrumento de deuda contraído, emitido a través de un EP, que esté en el exterior, las sociedades administradoras de fondos de inversión, sean públicos o privados, que hayan remesado renta a personas sin residencia en Chile, los establecimientos permanentes situados en Chile, de una persona sin residencia en el país, entre otros, pero finalmente me quiero detener en el último punto donde dice, y también otras personas no contempladas en las letras anteriores, que tengan la calidad de agente retenedor de conformidad a lo establecido del artículo 74, número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, de cierta forma ahí engloba todo. ¿Qué rentas o qué cantidades tienen que ser declaradas? Las rentas afectan al impuesto a la renta, las rentas exentas o aquellos no constitutivos de renta que sean derivadas de operaciones en Chile, sin importar si estas fueron remesadas o no al exterior, ¿ya? La renta atribuible a los EP, la renta gravada respecto a los artículos 10 y 58, número 3 de la Ley de la Renta, los activos subyacentes, las partidas señaladas en el inciso tercero del artículo 21, y acá destacar que todos los montos informados en esta declaración tienen que ser expresados en pesos, lo que implica que si yo realicé la operación en dólar, por ejemplo, el tipo de cambio que voy a tener que utilizar para la conversión va a ser a la fecha de pago de la remesa. ¿Qué pasa en la práctica? Hay clientes que tienen autorización para pagar y para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera. Entonces, muchas veces ocurre que esta declaración, al uno transformarla en peso, queda observada y lo que hay que hacer en la práctica hay que concurrir al servicio, hoy en día es todo más digital, pero concurrir, presentar los antecedentes, perfecto que la declaración quede observada. Y no porque tenga un error, sino que netamente los vectores que utiliza la autoridad tributaria no están cruzando respecto a lo que se informó, ¿ya? Y bueno, esto es como un tip, se tiene que ir declarando línea por línea cada uno de los tipos de renta, ¿ya? Respecto a esto, no sé si quiere acotar algo. Solo 2 puntos o 3 puntos que, de acuerdo a lo que nos conversó Felipe, estas son como las declaraciones juradas comunes que nos quedan por presentar ahora en operación, para finalizar este proceso de operación renta. Igual la advertencia de tener cuidado porque después de pasar de un formulario que está aceptado, ¿no es cierto?, perfectamente podríamos quedar con un formulario 22 observado por el hecho de que estas declaraciones juradas presentan inconsistencias de acuerdo con la información que se presentó en abril. Por lo tanto, esa es como la primera precaución. Y segundo punto, que por ahí me dieron una información que no la habíamos puesto acá, es que las declaraciones juradas relacionadas con precio de transferencia, ¿no es cierto?, en junio de este año apareció una resolución en donde aumenta el plazo de presentación, que es hasta el 30 de septiembre. Correcto. Entonces, para que lo tengan en consideración,
porque la verdad es que es bastante información que está pidiendo el servicio. Hemos recibido harta notificación en donde están pidiendo mucha información y no solo relacionado a temas de precio de transferencia como un estudio, sino que se están yendo al impuesto adicional. Yo eso me he dado cuenta que hemos tenido que justificar transacciones con relacionadas en donde ¿por qué se pagó, por qué no se pagó la retención? ¿Por qué no, si estaba provisionado y no pagado, por qué no se ajustó en la renta líquida? Entonces, tengan en consideración estos puntos porque la metodología que está teniendo el Servicio de Impuestos Internos, aparte de tener una mirada de precio de transferencia, también le están dando una mirada por impuesto a la renta e impuesto adicional. Eso. Gracias. Gracias. ¿Consulta no hay? ¿Continuamos? Sí, hasta el momento no hay preguntas. Perfecto. Así que los invitamos cordialmente para que nos realicen. Hoy me dijeron que estaba habilitado. Voy a volver a preguntar. Mientras continuamos. Respecto a las novedades tributarias, como les comentaba al inicio, la idea es que revisemos un par de oficios y una resolución exenta que emitió el Servicio de Impuestos Internos, que entra en aplicabilidad ahora el 1 de julio. ¿Ya? Respecto a los oficios, el 16 de mayo salieron en forma conjunta el oficio 961 y 962. ¿Ya? Para contextualizar, anteriormente, con fecha, y anteriormente, y me refiero, era como criterio anterior del Servicio de Impuestos Internos, pero al que se remite específicamente, el oficio 2750 del 13 de octubre del año 2021, en ese oficio el servicio definía su criterio de aplicabilidad respecto al IVA soportado por las compañías en el caso de las primas de seguros contratadas a favor de sus trabajadores. Y en ese oficio el servicio dice de forma tácita, en este caso no puedo ocupar el crédito fiscal respecto al IVA de estos seguros. ¿Por qué? Porque se entiende que esta actividad no está relacionada con el giro propio de la compañía. ¿Ya? Contextualizando ese oficio, ese oficio anterior, el primero de los oficios que quiero comentarle, el número 961, habla de solicitar reconsiderar el criterio señalado en este oficio. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Si bien él hace un cambio, pero el cambio es parcial, o sea, de partida confirma, a diferencia del oficio anterior, del 2750, confirma la posibilidad de utilizar el crédito fiscal respecto a las cantidades soportadas por el pago de prima de seguro de los trabajadores, pero con dos salvedades. O primero justifica por qué lo acepta como crédito fiscal. Primero dice que en este caso, en función del número 1 del artículo 23 de la ley del IVA, se van a entender relacionados directamente con el giro de actividad del contribuyente, siempre que los trabajadores realicen labores que el contribuyente, que la compañía, estén destinadas a generar operaciones gravadas con IVA. ¿Ya? Eso es el cambio completo. Pero sí pone una salvedad, en el sentido, por eso decimos que el cambio de criterio es parcial, puesto que de igual forma dice que lo anterior no ocurre, o sea, si bien yo te voy a dejar utilizar el crédito fiscal porque se entiende relacionado, no va a ocurrir si los beneficiarios de los seguros, por ejemplo, van a ser los familiares de los trabajadores. O sea, establece que solo va a ser a los trabajadores que me van a generar operaciones grabadas. Si en la póliza de seguro dice que el beneficiario va a ser un familiar, en ese caso el servicio entiende que no está relacionado con el giro y por ende no se podría. Por favor. Porque muchas de esas pólizas, ya sea de seguros de vida, oncológico, lo que sea, a veces es el beneficiario, el trabajador más su familia. En ese caso entiende que toda la prima es no. Eso es parte de lo que quiero comentar. Creo que te lo voy a responder hacia adelante. Entonces, eso es el cambio general. Y el segundo oficio, que es el 962, acá ya habla específicamente del tratamiento tributario de los seguros de vida, pero hace una mención al 31 número 6, que es un tema que yo creo que tenemos que revisar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? Acá se plantea el caso de una sociedad que presta servicio informático, que dice, oye, estoy en proceso de un plan o de una política de cobertura de seguro, ya sea de vida, salud para mis trabajadores dependientes. El servicio ratifica lo señalado en el oficio descrito anterior, que se va a poder utilizar el crédito fiscal respecto a cuando los seguros sean para sus trabajadores.
pero no obstante les dice que respecto cuando sean familiares, ese crédito no lo voy a poder utilizar. Después va a venir el tema de cómo hago la separación, qué análisis tendría que efectuar respecto a las pólizas. También se menciona, y que es bastante importante en este oficio, el servicio recalca de que desde el punto de vista de impuesto a la renta, el gasto por estos conceptos yo lo voy a poder deducir en función al artículo 31, número 6, es decir, como implícitamente remuneración. Entonces, acá uno podría pensar, decir, ya, perfecto, me permiten utilizar el crédito fiscal, tengo que tener la precaución de que en la prima esté expresamente definido que no hay beneficiario, quizá evaluar cómo voy a reestructurar la prima con el proveedor, de modo que no llegue al punto de tener que explicar cuánto porcentaje me beneficia a mí como trabajador directo, cuánto porcentaje va a mis familiares, pero también voy a tener que evaluar cómo estoy tratando estas primas, en el sentido porque al decir el servicio de impuesto interno, o al ratificar más bien dicho, que esto se va a aceptar como gasto en función del 31.6, está diciendo que es mayor remuneración, y ahí eventualmente podríamos llegar a decir, estamos pagando, a cuestionar si estamos pagando el impuesto único o no estamos pagando el impuesto único. Entonces, en la práctica, lo que me ha tocado ver es que la mayoría de las compañías viven con este tema, en el sentido, no todas pagan el impuesto único ni consideran mayor remuneración. Entonces, acá, ¿qué es la invitación? Primero, revisar cuál es el tratamiento que se le está dando a estas pólizas. Segundo, lo ideal sería hacer un análisis desde el punto de vista legal respecto a si estas pólizas podrían calificar para ocupar el crédito fiscal, y también definir los efectos negativos en el sentido de que no esté aplicando, por ejemplo, el impuesto único, ¿ya? Porque claro, uno podría pensar, cambió el criterio, todo lo que yo no ocupé de IVA crédito fiscal, uno podría decir, oye, voy a ir a solicitarlo en devolución. Yo creo que antes de ir a hacer eso de plano, hay que como cuantificar los efectos tanto positivos o negativos que se podrían derivar de esto, ¿ya? No sé, Andrea, si quiere acotar algo respecto a esto. O sea, bueno, acá como bien menciona Felipe, aquí hay dos puntos que hay que mirar, porque hay contribuyentes que los seguros de salud los considera como un IVA recuperable y hay otros que no. Entonces, hemos recibido algunas consultas de algunos contribuyentes para efectos de que estas empresas de seguro emitan facturas separadas, claro, entregando, ¿no es cierto?, una factura solo con el beneficio para los trabajadores, y en otras facturas, ¿no es cierto?, informando el beneficio para los familiares, ¿no es cierto?, del trabajador, con la cual finalidad, para efectos de poder diferenciar el IVA crédito fiscal que podría ser recuperado, ¿no es cierto?, que está relacionado a los trabajadores, versus los que son de familia. Esto pensando en IVA, pero también hay una arista tributaria. Y la arista en relación al impuesto de primera categoría es que todos estos seguros de salud se consideran remuneraciones. Entonces, si uno se va al artículo 31, número 6, para que el gasto por remuneraciones sea considerado deducible, ¿no es cierto?, hay que cumplir un requisito. Y ese requisito es que el impuesto único de los trabajadores se encuentre pagado. Entonces, también eso, no mirarlo solo en función al IVA, porque esto también tiene una mirada más de impuestos corporativos, ¿no es cierto?, en cuanto a la deducibilidad del gasto, porque la mayoría de las veces lo que ocurre es que se entrega el beneficio al trabajador, pero no pasa por el libro de remuneraciones, no pasa por la liquidación, y ahora ya, por el hecho de quizás tener o hacer el análisis de pedir en devolución estos IVAs que no recuperé, ¿no es cierto?, podamos tener un problema, ¿no es cierto?, a nivel de impuesto de primera categoría, ¿ya? Por el hecho de que como este seguro es considerado, ¿no es cierto?, remuneraciones, pueda tener un gasto que podría ser cuestionado por parte del Servicio de Impuestos Internos en una posible fiscalización. O de plano impuestos no pagados. O impuestos no pagados por el impuesto único que acabamos de mencionar. Entonces, ojo con eso. Eso. ¿Qué pasa si la parte de la prima que con la carga pasa por remuneración? Lo que pasa es que el 31, número 6, ¿te acuerdas que antiguamente la norma hablaba que
se podía deducir como gasto cumpliendo el requisito de universalidad. Pero eso ahora se cambió. Entonces, el requisito para que un beneficio entregado al trabajador, ¿no es cierto?, sea deducible como gasto, es que pague el impuesto único a los trabajadores. Efectivamente, se trate como mayor Como remuneración. mayor remuneración. Sí, funciona eso, cumple con el requisito 31 número 6 y puede ser deducible a nivel de impuesto corporativo. Se va a dar el caso de que va a ser una deducción de renta, pero el tema IVA con la parte de esa remuneración de crédito fiscal y otra parte de... Claro, pero ojo también porque yo ahí... Así. Pero, ya, disculpa, sí. Bueno, los que nos están escuchando en modalidad online nos están preguntando qué ocurre si una póliza de seguro beneficia al trabajador más a sus familiares. Para efectos de primera categoría, igual hay que entrar a un análisis. ¿Y por qué? Porque si nos vamos al artículo 31, número 6, en función a su norma general, yo podría decir que el impuesto está pagado, ¿no es cierto?, y cumple el requisito para ser deducible. Lo que a mí me queda la duda es que ese beneficio también llega a nivel de los hijos, que no tienen nada que ver con la empresa. Entonces, ahí yo tendría la duda, y ahí después yo te podría enviar quizá un oficio que podría aclarar más el punto que tú estás planteando. Pero si yo me voy a la literalidad del 31 número 6, paga el impuesto y se entiende mayor remuneración y podría ser utilizado como gasto. Pero tengo la duda en relación a los hijos de los trabajadores o los familiares. Acotando un poquito respecto a cómo uno esperaría que fiscalice eventualmente este tema del servicio, yo esperaría de que si existiese la posibilidad de que si en una factura vienen incluidos, para efectos de IVA, me explico, vienen incluidos tanto aquellos seguros aquellas primas que benefician directamente a los trabajadores como a sus familiares, uno esperaría que en una fiscalización de forma razonable pudiera uno a lo menos sustentar la utilización de crédito fiscal respecto a esa parte. Pero en estricto rigor este oficio es nuevo, entonces habría que ver de qué forma el servicio va a querer fiscalizar esta situación. ¿Ya? Continúa. Con fecha 23 de mayo salió un oficio que es bastante concreto, el oficio 1017, que en el fondo habla de la aplicación del artículo 27 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, y así como el 55 bis de la ley, perdón, el 27 bis de la ley del IVA y el 55 bis de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? En donde al servicio se le solicita pronunciamiento específico respecto a la aplicabilidad de estos artículos en función de vivienda económica que se encuentren acogida al DFL2, ¿ya? Y acá concretamente lo que señala que en el caso de la renta de arrendamiento, que provienen de viviendas económicas, como éstas se eximen de IVA, en función del número 7 del artículo, de la letra E, perdón, del artículo 12, dice que no aplica el 27 bis. Entonces, en el fondo, en el caso de yo tener un remanente por este concepto, acumulado 2 o más periodos, no podría solicitar eventualmente, si yo quisiese, la devolución de dicho IVA, ¿ya? Y respecto al 55 bis de la LIR, habla de que las personas naturales que asignen su vivienda con crédito, con garantía hipotecaria, a su empresa individual, no van a poder aplicar lo que establece el 55 bis, es decir, no van a poder considerar o no van a poder rebajar los intereses hipotecarios pagados por esta vivienda, ¿ya? Y comentarles de la resolución exenta. Si bien esta resolución, la resolución exenta número 36, salió con fecha 15 de marzo, ahora está tomando más fuerza o más relevancia en el sentido de que su aplicabilidad es a contar del 1 de julio. ¿Ya? Y acá un poco y bien concreto, porque la resolución versa varios temas, pero el punto principal de esto es de que el Servicio de Impuesto Interno señala de que los documentos electrónicos tales como factura, nota de crédito, nota de débito, guía de despacho, habla también la factura de compra y la liquidación de factura, o sea, el universo de documentos tributarios electrónicos, dice que siempre voy a tener que incorporar en el campo
este es perfecto electrónico, en el campo nombre de ítem o nombre del producto, y acá cito textual, una descripción de los, en la sección detalle, de manera clara y en términos formales y explícitos, sin ambigüedades o imprecisiones, la descripción de los productos que se están vendiendo o los servicios que se están prestando, de acuerdo al sentido natural de las palabras del idioma castellano, evitando abreviaturas que no permitan o dificulten su adecuada comprensión. Habla ello sin perjuicio de que se incluya codificación interna, pero en el fondo lo que viene a normar, es que hay que ser bastante explícito en la glosa que estamos colocando en las facturas. Entonces, ahí, ¿cuál es la invitación? A que como compañía uno haga un levantamiento de qué tipo de glosa estamos utilizando, ver si hay alguna que podría decir pudiese ser cuestionada por el Servicio de Impuesto Interno y pudiese ser la aplicabilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo dice que la sanción a esto la hace referencia al 97 número 10 y las sanciones se supone que ahí podría ser hasta clausura. O sea, en mi opinión, no me imagino en la práctica que hay una clausura por este tipo de operación, pero ya que va a entrar a aplicar a partir del 1 de julio, o sea, como les digo, la invitación, revisemos la glosa, pues si cada compañía tiene que tener el sistema o parametrizado cuáles son los tipos de servicio y la glosa que está utilizando. Esta resolución viene como a reforzar algunas resoluciones que son súper antiguas, pero la verdad es que tienen relevancia en fiscalizaciones porque como no son claras al momento, porque colocan, por ejemplo, a mí me toca ver algunos contribuyentes que en las facturas de exportación, en cualquier factura de venta, colocan las siglas de los contratos. Entonces, cuando uno quiere ver con mayor detalle, claro, la glosa no dice nada. Entonces, en verdad, la glosa tiene que ser clara en cuanto a los servicios que están prestando o a los productos que están vendiendo. Entonces, igual nos sorprendió que el servicio emitiera esta resolución, pero efectivamente es algo que está pasando mucho en las empresas, en donde por un tema de parametrización de sistemas, ¿no es cierto?, colocan siglas y esas siglas quedan en las facturas porque las facturas se procesan de manera automática. Pero eso el día de mañana podría generar problemas en relación a una fiscalización. Solo un alcance que quizá a lo mejor no fuimos tan precisos en el tema de los seguros. Me gustaría diferenciar en dos tipos de seguros. Tenemos los seguros de vida, ¿no es cierto?, y los seguros de salud. Los seguros de vida, si vienen afectos, es un IVA no recuperable, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda así caracterizada dentro del registro de compra. Pero estos oficios que mencionábamos hace un rato atrás hacen énfasis a lo que son los seguros de salud. Quizás eso es lo que yo o lo quizás no fue tan preciso al momento de conversar, pero estos son todos los seguros que están grabados con IVA, ¿no es cierto? Y la factura viene contaminada porque en esa factura está el seguro que se le entrega al trabajador más a su familia. De ese tipo de seguros es el que estamos hablando, en donde podría existir, ¿no es cierto?, no sé si cambio, porque en verdad la norma es súper clara en decir que el IVA se recupera por operaciones que son del giro, ¿no es cierto? Y aquí claramente tenemos a cónyuges, hijos, ¿no es cierto?, etcétera, que no tienen ninguna relación con la empresa y por lo tanto, como dice seguro de salud, algunas compañías las dejan como IVA recuperable porque no tienen esta distinción. Otras que son más conservadoras y efectivamente ese IVA lo dejan como un IVA no recuperable. Pero si este IVA está contaminado, ¿no es cierto?, claro, tenemos este problema. Entonces, si es que anteriormente hemos recuperado estos IVA donde está contaminado con este IVA asociado a las pólizas de seguro de salud, que está en relación a los hijos, por ejemplo, de los trabajadores, ¿podría ser cuestionado por parte del servicio? Sí. Porque aquí ya vienen a reforzar que estos seguros tienen que estar directa relación al trabajador. ¿Ya? Eso. Consultas que hay respecto a este tema. No sé si finalmente se podía habilitar el chat para las consultas. Sí, ya se habilitó y justamente esta precisión estaba en función a una pregunta que estaba haciendo
uno de los participantes online. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Si quieren revisar alguno de los tópicos, si temas. quieren volvemos al impuesto sustitutivo, como ustedes les acomoden. Si estamos listos, bueno, más que nada agradecerles por los participantes que se atrevieron a venir a nuestras oficinas y también agradecerles a los participantes que estuvieron en modalidad online. Y bueno, el diario financiero en conjunto con PwC, ¿no es cierto? Nos despedimos y nos veremos en un próximo encuentro y en próximas cápsulas, ¿no es cierto?, de novedades tributarias. Así que les deseo un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien. Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Un día diferente y con un ritmo único. Por eso Diario Financiero presenta Señal DF. Todos los sábados podrás leer Señal DF, un nuevo diario que te ayudará a profundizar lo que pasó en la semana en el mundo de los negocios, economía y finanzas a nivel local e internacional, y también proyectar hacia dónde van los acontecimientos. Suscríbete a Señal DF, tu semana a ritmo de sábado. Diario Financiero, las señales importan.